Entonces es curioso que en todos estos movimientos de los que hemos hablado y que yo he observado, hay la misma palabra, se repite, dignidad, en todos los lugares. Se lucha por la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Tiene muchos contenidos, pero la dignidad fundamentalmente es que lo que yo soy como persona me lo niegan. Entonces, hay gente que la dignidad es, en una sociedad, alguna noticia, que alguien ahorcó a un gato. Pobrecitos gatos, tan preciosos animales como son. Entonces sientes la emoción de que no puedes dejar que se ahorquen gatos y no pase nada. Entonces te movilizas, te entras en contacto con otros por internet, mira la imagen del gato ahorcado, esto no puede ser, vamos a hacer un movimiento de defensa de los animales, la sociedad que trata a los animales de esta manera no es digna de existir, y ahí se crea una emoción colectiva. Nadie te puede decir que esa persona sea más consciente o más de izquierda. No, está defendiendo a un gato. Pero es que defender a los gatos es un sentimiento muy noble, porque los pobres no los defiende nadie. Entonces, si los humanos somos capaces de defender por valores elementales de la vida, y por eso el movimiento ecologista es tan importante, tan fundamental, entonces ahí seremos capaces de empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos. El movimiento que acaba de empezar en Turquía es eso. Llevaban meses defendiendo el último parque que quedaba en el centro de Estambul. Unos cuantos árboles, un parque medio abandonado, pero para ellos es fundamental, porque es cortar definitivamente con la naturaleza que existía. Por eso yo creo que la idea de que por qué se moviliza la gente no es por las características individuales de que unos son conscientes y otros no, unos son preocupados y otros no. Es a quién le pasa algo que considera intolerable o no. Y eso es puramente al azar. Es decir, por tanto, no son las personas que están predispuestas a movilizarse o no, sino las situaciones en las que se encuentran que hace que salga de nosotros lo que es la defensa de la dignidad en lugar de la sumisión, porque todos somos lo mismo. Todos tenemos buenas intenciones, malas intenciones. Somos capaces de lo mejor, capaces de lo peor. Todo eso está en cada uno de nosotros. Y en función de qué nos movilizamos, depende de las circunstancias en que nos encontramos. Porque la idea de que hay las personas conscientes, líderes, yo la discuto, porque muchas veces quienes se movilizan para ser líder de un movimiento lo hacen por deseo de poder personal. Por eso son tan importantes los movimientos actuales, en que quien quiere ser líder mejor no se moviliza porque nadie le hace caso. Entonces no hay nada peor que un líder sin que la gente lo crea. Es casi ridículo, ¿no? Entonces, la división muy tradicional, de la izquierda tradicional, que era los líderes, las vanguardias, y luego las personas que son sumisas, y entonces hay que movilizarlos, hay que enseñarles, hay que lanzar la llamada y entonces las masas siguen. Pues no, las masas ahora se siguen a ellas mismas organizadas por internet cuando les hace falta.